Poco se puede decir de un pensador como Anaxágoras, cuyas ideas están perdidas en gran parte y del cual sabemos por personajes posteriores que lo aluden. Diógenes Laercio hace una breve exposición tanto de su vida como de las ideas más importantes de su filosofía. Aristóteles habla de Anaxágoras aunque no con el objetivo de explicar sus ideas, sino más bien criticarlas, y lo que hace en muchas ocasiones es explicar sus ideas a partir de su propia reinterpretación, por lo que es necesario intentar distinguir qué es lo que decía Anaxágoras y qué es lo que explica Aristóteles a partir de su propia interpretación. Otros personajes de la antigüedad como Platón, Teofrastro o Cicerón hacen algunas aportaciones sobre aspectos de su pensamiento. Al parecer, Anaxágoras explica su filosofía a partir de tres conceptos. Estos representan los principios que hacen posible la creación del mundo y de la naturaleza. Como se podrá ver más adelante, es la interacción entre estos elementos lo que hace posible la creación de las cosas. Algo importante que hay que tener en cuenta es que para Anaxágoras nada surge de forma espontánea. Todo surge a partir de algo previamente existente, por lo que se asocian sus ideas con la escuela eleata. A continuación, el desarrollo de las ideas filosóficas, pero antes, una breve reseña biográfica. Según la tradición filosófica, Anaxágoras nació en el 500 a.C. en un lugar de la actual Turquía. La ciudad era llamada Clasómenas. Poco se sabe de su familia, tan solo que su padre se llamaba Hegesibulo, y al parecer era un personaje adinerado, pues se cuenta que Anaxágoras heredó una gran fortuna por la que mostró muy poco interés. Por una parte, se cuenta que repartió su fortuna entre sus familiares, pero se cuenta también que en una ocasión que había salido de viaje, al volver a su hogar encontró todo en ruinas, pero él solo exclamó que él mismo no estaría vivo si todo aquello se hubiera salvado. Se cuenta que tenía 20 años de edad cuando ocurrió la invasión de Jerjes. Por ese entonces viajó al Peloponeso. De ese viaje se cuentan dos cosas. Por una parte, se dice que llegó a Atenas a aprender filosofía, pero por otra parte, se dice que aprendió la filosofía de Anaxímenes y que una vez aprendida trasladó la escuela que había surgido en Jonia al Peloponeso. Para algunos estudiosos, fue él quien introdujo la filosofía en Atenas. Se cuenta que tuvo hijos, pero que estos murieron, tal vez jóvenes, y que cuando le avisaron de su muerte, él solo exclamó que él sabía que los había engendrado mortales. Al parecer, le comunicaron la noticia en circunstancias muy peculiares, pues le habían notificado que le aplicarían la pena de muerte por irreligiosidad. Esto porque tenía ideas extrañas sobre el mundo, ya que creía en cosas como que el sol era una bola de hierro de enorme tamaño. Según parece, decía que era de un tamaño igual o mayor al Peloponeso, y que estaba al rojo vivo. Esto podía ser interpretado como que estaba en contra de la religión y por ello fue acusado de no creer en los dioses y sentenciado a muerte. Al enterarse de su sentencia, exclamó que la naturaleza lo había condenado desde hacía mucho tiempo. Anaxágoras tenía amistad con Pericles, y gracias a ello, éste pudo intervenir para impedir que le aplicaran la pena capital y el castigo se redujera al exilio. Esta fue la razón por la que fue obligado a salir de Atenas y se fue a vivir a Lámpsaco. Parece que después de un tiempo se retiró de la vida pública y se dedicó al estudio de la naturaleza. Fue entonces cuando alguien lo cuestionó por no interesarse por su patria, a lo que contestó que a él interesaba muchísimo su patria al mismo tiempo que señalaba al cielo. Anaxágoras murió a los 72 años de edad, esto es, en el 428 a.C., el año en el que nació Platón. Se cuenta que Anaxágoras fue discípulo de Anaxímenes y de hecho, según algunas versiones poco creíbles, Anaximandro de Mileto habría preparado a Anaxímenes para que éste enseñara la filosofía a Anaxágoras, pues de esta forma él habría llevado la filosofía a Atenas para que los atenienses la estudiaran.
Con respecto de sus discípulos, se cuenta que Demócrito fue uno de ellos, aunque es dudosa la fuente, porque por un lado se asegura que Demócrito fue su discípulo, pero después se dice que Demócrito criticó las ideas de Anaxágoras porque estaba enojado de que no lo hubiesen aceptado como su discípulo. De cualquier forma, parece que el mismo Demócrito habría dejado por escrito que Anaxágoras era unos 40 años más grande. A pesar de ello, Anaxágoras habría publicado su única obra después de que Demócrito publicara la suya. Otros discípulos que se mencionan son Pericles, de quien se dice que aprendió el arte de la retórica, pero este no fue el único discípulo, porque de hecho se cuenta que Eurípides fue el primer discípulo que tuvo en Atenas. Según cuenta Platón en la Apología, las enseñanzas de Anaxágoras eran muy populares en Atenas, pues por el costo de un dracma era posible adquirir las enseñanzas de su pensamiento escritas en su obra. Se puede pensar, por lo tanto, que las enseñanzas de Anaxágoras eran bien conocidas en la polis. Puede que haya sido muy popular como maestro, sobre todo en la época en la que vivió en Lámpsaco. En relación con sus libros, se dice que escribió una sola obra, que él mismo llamaba Correas, porque decía que abordaba problemas que ninguna persona podría resolver fácilmente y quedarían como atadas a ellos. Algo que también se dice de su libro es que fue la primera obra de la antigüedad a la que se añadieron ilustraciones, al parecer para demostrar algunos problemas matemáticos relacionados con la geometría. Se dice que estando en prisión logró demostrar la cuadratura del círculo mediante una ilustración. Se menciona que, en general, su obra contenía problemas matemáticos que ya antes Pitágoras habría abordado, además de algunas explicaciones sobre la naturaleza. Esto último lo menciona Platón en la Apología cuando Sócrates se defiende de la acusación de Meleto al decir que Sócrates afirmaba que el Sol es una piedra y la Luna algo así como una tierra. Lo que Sócrates responde es que era Anaxágoras quien decía esas cosas en su libro, y que por tanto era a él a quien estaban acusando. De la obra de Anaxágoras también se menciona que escribió algo sobre la perspectiva. Esto a partir de un comentario que dejó Agatarco, un personaje que habría construido un escenario para la representación de una obra de Eurípides. A partir de dicho comentario, es que Anaxágoras habría escrito algún estudio sobre perspectiva y efectos visuales. Como ya había dicho, el pensamiento de Anaxágoras se desarrolla a partir de los tres conceptos a los que se hace referencia cuando se explica su filosofía: el nous, la mezcla y las homeomerías. Por dicha razón considero necesario comenzar la exposición describiendo cada uno de ellos. El primer concepto es el nous. Según Diógenes Laercio, Anaxágoras fue el primer filósofo en poner al intelecto por encima de la materia. Es Diógenes quien cita lo que parecen ser las primeras líneas de la obra de Anaxágoras. Todas las cosas estaban juntas. Después llegó el intelecto y las ordenó cósmicamente. Si hemos de dar por cierto lo que Diógenes nos transmite, Anaxágoras puso entonces al intelecto como el principio de todo desde el comienzo de su escrito. Esto significaría entonces que toda su doctrina parte de la idea de que el nous es el principio que, al poner en orden, regula todo lo que existe en el mundo, es decir, en todo el universo, y por lo tanto controla todo lo que ocurre. En otras fuentes de la antigüedad se menciona que en Anaxágoras existen dos principios. Por una parte está el nous o inteligencia, y por otro la materia o mezcla. Sin embargo, el nous es quien pone en movimiento y separa la mezcla, con el único fin de ordenar cada una de sus partes. En ese sentido, el nous sigue teniendo, por así decirlo, supremacía en la creación del universo. Según estas fuentes antiguas, el nous tiene como características principales que es autónomo, porque se mueve por sí mismo. Es independiente porque no forma parte de la mezcla, pues de lo contrario, tendría que estar disuelto con cada una de las partes que lo conforman, y no podría ejercer con libertad ningún cambio en ella.
A pesar de ello, el nous es infinito y ejerce una influencia ineludible en todo lo que existe, de forma tal que todo lo que existe en la naturaleza, tanto los seres vivos como el resto de cosas, existen bajo la influencia de la inteligencia que, dicho sea de paso, los comentaristas de la antigüedad tardía asociaban con Dios. El segundo concepto es la mezcla. Según parece, en Anaxágoras la mezcla es un principio, ya que es la parte desde la que se crea el mundo. Lo que se describe de la mezcla es que existió por un tiempo infinito, aunque quizá sea más adecuado decir que existió por un tiempo indeterminado. Se dice además que la mezcla permaneció inmóvil por mucho tiempo hasta que el nous vino a ponerla en movimiento. Según Anaxágoras, solo existían dos cosas en un principio, el nous y la mezcla. En la mezcla estaban contenido todo lo que existe con excepción del nous. Por lo que nos transmite Simplicio, parece que era el aire y el éter los que mantenían las cosas juntas, ya que estos eran los elementos más abundantes. Más allá de estos elementos, solo debió de existir el nous, separado e independiente de todo lo demás, que permanecía junto y que por lo que se puede entender, revuelto. Aristóteles dice, a manera de crítica, que una mezcla como la que hace referencia a Anaxágoras necesariamente tendría que estar formada de una sustancia en la que no sería posible reconocer ningún atributo, ni color, ni olor, ni sabor, así como no podría distinguirse ninguna forma. Parece que una parte esencial de la filosofía de Anaxágoras se explica a partir de lo que se dice de la mezcla, pues ésta contiene todo y es por el proceso de separación lo que hace posible la formación de las cosas. Este proceso da lugar a que Anaxágoras afirme que nada surge de forma espontánea, pues todo surge a partir de algo existente. Incluso se afirma que algunas cosas nacen de la destrucción de otras, pero que las cosas no necesariamente mueren o se destruyen cuando participan en la formación de otras. Parece ser que por esto es que Anaxágoras asocia el nacimiento y la muerte con la combinación y separación, o lo que es igual, creación y destrucción. El tercer concepto es el de homeómero u homeomería. Algo que se dice sobre la mezcla es que está formada de homeómeros. Estos son como pequeñas semillas. La mezcla inicial está formada por estas pequeñas semillas, las cuales pueden ser diferenciadas por sus características, aunque en la mezcla inicial estas semillas están distribuidas de manera uniforme, de forma que no habría sido posible distinguirlas. Según Anaxágoras, las homeomerías no tienen un tamaño definido porque no importa cuántas veces se dividan, cada parte sigue teniendo las mismas propiedades. Esto quiere decir que cada parte se considera un homeómero, o sea, las homeomerías son infinitamente pequeñas. Otra cosa que también se dice es que las homeomerías son infinitas en cantidad. Debido a que en la mezcla inicial solo existían homeomerías, lo que se entiende es que todo lo que existe es la consecuencia de lo que el nous hace al poner en movimiento a la mezcla. Este proceso tiene como objetivo separar todos los elementos u homeomerías para ordenarlas. A diferencia de lo que decía Empédocles, en Anaxágoras el proceso ocurre una sola vez, por lo que el mundo que conocemos existe como resultado del proceso que aún continúa y que seguirá por mucho tiempo más. A partir de estos tres elementos, Anaxágoras desarrolla su pensamiento. Este proceso comienza con el nous interactuando con la mezcla, cuya existencia es indeterminada en el tiempo y por lo que se puede entender, parece concluir con explicaciones de sucesos de la naturaleza en los que al parecer el nous siempre está presente. Debido a que la mezcla está formada por homeomerías, el proceso consiste en separarlas, ya que el nous las va a ordenar poniendo a cada una con aquellas de su misma especie. Como el proceso está en marcha, el universo es el resultado de lo que el nous está haciendo y seguirá haciendo por mucho tiempo más. Pero para poder entender mejor el proceso, es mejor explicarlo paso a paso y desde un comienzo, como posiblemente lo ideó Anaxágoras. Anaxágoras pensaba que en un comienzo solo existía la mezcla y el nous.
Lo que nos muestran los fragmentos de los estudiosos de la antigüedad es que para Anaxágoras tanto la mezcla como el nous son eternos. De estos, la mezcla es la que estará en constante cambio una vez que el nous entre en contacto con ella, por lo que es fácil suponer que el nous es lo único en el universo que ha permanecido y permanecerá idéntico, tal y como existió desde siempre. Sobre el momento inicial no puede decirse nada más. Era solo el nous que permanecía separado de la mezcla de todo lo demás, irreconocible porque la mezcla era homogénea y nada pudo haberse distinguido. Fue el nous el que puso en marcha el proceso de separación de los elementos para ir ordenándolos. Para algunos autores antiguos, Anaxágoras pensaba que la misión del nous era ordenar los elementos del universo, y por ello es que una vez que comenzó, no se ha de detener hasta haberlo conseguido. Sobre cómo la inteligencia puso en movimiento la mezcla para ordenarla no se tiene una explicación puntual, pero se menciona que la hizo girar. Al parecer, en un principio el movimiento era lento y no afectaba más que a una pequeña parte de la mezcla, y fue quizá por efecto de la creciente influencia que el nous tuvo en la mezcla que el movimiento fue cada vez más rápido e influyó en una mayor parte hasta ponerla en movimiento en su totalidad, logrando una separación inicial de los elementos. El resultado fue un torbellino en el que los elementos más pesados quedaron en el centro mientras que los más ligeros quedaron en la periferia. Según esta explicación, la Tierra está formada por los elementos más pesados y por esa razón es que quedó en el centro de todo. Una vez que el nous puso la mezcla en movimiento y separó los elementos pesados de los ligeros, el nous interactúa con los homeómeros, separándolos de donde están mezclados para mezclarlos con otros y de esa forma crear nuevas formas, cosas y organismos. Debido a que para Anaxágoras todo se forma a partir de homeomerías, es decir, todo lo que existe surge de algo que existe previamente, se asocia con Parménides, que creía que el ser existía desde siempre y no puede dejar de ser. Tanto para Parménides como para Anaxágoras, el ser no surge de la nada. En el caso de Parménides, el ser es inmutable y no puede no ser o dejar de ser, mientras que para Anaxágoras, las cosas surgen a partir de otras distintas y dejan de ser para formar otras nuevas. La base de dichas transformaciones son las homeomerías, material del que surgen todas las cosas. Para Anaxágoras existen dos tipos de objetos. Por una parte están los homeómeros y por otra parte los no homeómeros. Los objetos homeómeros son aquellos que están compuestos por homeómeros de un solo tipo, es decir, comparten las mismas características de tal forma que por mucho que se les divida, siempre tendrán la misma característica. Se dice que estos son infinitamente pequeños porque no importa cuánto se les divida, las características siempre serán las mismas. Se menciona que son infinitamente pequeños, pero no queda claro si esto mismo aplica a tamaños de gran magnitud, esto es, si los objetos homeómeros pueden ser infinitamente grandes. Con respecto de los objetos no homeómeros, se dice que estos son aquellos que están formados por diferentes objetos homeómeros, por lo que dividirlos implica destruirlos ya que sus partes son diferentes con respecto de las demás. No hay mucho más que decir sobre los no homeómeros, tan solo que estos abundan en la naturaleza, pues todos los organismos vivos son no homeómeros, mientras que los órganos de dichos seres, así como los elementos de la naturaleza, son objetos homeómeros. De acuerdo a lo que se ha expuesto, se puede decir que las cosas se forman siguiendo un determinado orden. Primero existió solo una inteligencia y una mezcla de cosas. Estas dos partes permanecieron cada una por su lado por un tiempo indeterminado, hasta que el nous intervino en la mezcla y la puso en movimiento, al parecer con la única finalidad de separar los elementos mezclados y ordenarlos poniendo cada uno con sus similares.
El nous separa pequeñas partes de materia. Estas son como pequeñas semillas. Cada una contiene un poco de todos los elementos, pero en cada una prevalece en cantidad un elemento más que los demás, de tal forma que al estar con semillas con las mismas características, juntas se muestran como el elemento que prevalece. Si lo que prevalece en un conjunto de semillas es la madera, eso aparece ante nuestros sentidos como madera, aun cuando contiene un poco de los demás elementos. Aristóteles es quien llama a estos elementos homeomerías. Estas tienden a juntarse con las que son similares, quizás por efecto del nous, y a formar cuerpos homeómeros. Pero debido al caos que existe, muchos de estos cuerpos homeómeros suelen mezclarse formando nuevos con partes diferentes, haciendo organismos más complejos, esto es, cuerpos no homeómeros. Estos abundan en el mundo y crean la diversidad de organismos existentes. A partir de los homeómeros, Anaxágoras pudo explicar cómo es que surgen tanta diversidad de cosas que se generan de otras diferentes. Concretamente se hace referencia al proceso de alimentación en el cual las partes del cuerpo como el cabello, las uñas y la piel pueden crecer gracias a los diferentes alimentos. Se entiende que el trigo, la avena y las aceitunas, entre muchos otros alimentos, contienen más de estos, pero como cada homeomería contiene un poco de todo, es posible que de estos puedan crearse las diferentes partes del cuerpo en los organismos. De los escasos fragmentos que se refieren a la filosofía de Anaxágoras, es lo único que se puede entresacar con cierta claridad. Esto es, las ideas que tenía sobre el origen del universo y el funcionamiento del mundo. Cuestión aparte es la idea que tenía del cosmos y todo lo que ahí existe. Lo que dice es interesante porque sus ideas tienen mucho en común con lo que sabemos del universo en la actualidad. Anaxágoras suponía que el Sol era un astro muy grande. Decía que era más grande que el Peloponeso, y que ardía como lo hacen las brasas de una fogata. Aunque algunas fuentes mencionan que pensaba que la luna producía su brillo desde su interior, que era un lugar muy parecido a la Tierra y que debido a que se encontraba más cerca del cielo, los seres que ahí habitaban eran más cercanos a lo divino. Otras fuentes señalan que creía que el brillo de la luna era consecuencia de la luz que le llegaba del Sol. Tal vez relacionaba las fases de la luna con la posición del Sol, algo fácil de deducir si se observa la regularidad con la que cambian las fases y la relación que existe entre estas y la posición de la luna con respecto del Sol. Era idea de Anaxágoras que el movimiento que el nous ejerce sobre las cosas es como el de un torbellino. Lo que se puede ver en el cielo, el movimiento de los astros, es resultado del torbellino generado por el nous. Esto significa que aún ahora, la inteligencia ejerce una influencia en las cosas que existen, desde el movimiento circular de las estrellas en el cielo hasta las capacidades de los seres humanos. Porque otra cosa que se llega a encontrar en los fragmentos es que los seres humanos poseen inteligencia gracias a la influencia del nous. Lo único que no se llega a saber es si los seres humanos actúan por voluntad propia o si son actos provocados por la inteligencia, y los seres humanos son el instrumento mediante el cual ejerce la acción. Además de lo anterior, Anaxágoras explica el proceso de alimentación. Para ello, hace referencia a las homeomerías y sus propiedades. La explicación es que debido a que en cada homeomería hay un poco de todo, es posible que de las cosas de las que se alimentan los seres vivos se obtiene todo lo que el cuerpo necesita para desarrollarse. Pero debido a lo escaso de información, no es posible saber más detalles de ideas como esta. En general, la falta de información sobre las ideas de Anaxágoras impide profundizar en su pensamiento. Debido a que su obra se ha perdido y las referencias de él son escasas y hacen referencia a ideas aisladas, lo único que queda por hacer es especular cómo imaginaba el mundo
y en general el universo. Con base en lo que nos transmiten los estudiosos de la antigüedad, se piensa que la idea que tenía del cielo y todo lo que ahí existe se acerca más que la de cualquiera en su época a lo que sabemos hoy. En resumen, Anaxágoras fue un filósofo de la antigua Grecia que, al igual que los pensadores de su época, su interés fundamental fue entender la naturaleza. Lo más relevante de su filosofía que se conoce es su explicación del origen del mundo. Esta preocupación es común en los filósofos presocráticos. Por eso es que Aristóteles los llama filósofos de la naturaleza o físicos. Cada uno de estos filósofos tuvo una idea distinta. Lo característico de Anaxágoras es haber puesto el intelecto como el origen del mundo. Fue el primero en mencionarlo y quizá fue a partir de esta idea que filósofos posteriores desarrollaran ideas con una figura similar. Platón habla de un demiurgo, Aristóteles de un motor inmóvil, y en el cristianismo se habla de Dios. Anaxágoras también pasa a la historia como un observador del cielo cuyas ideas eran radicalmente diferentes a las creencias de su época, y aunque sus ideas eran algo extravagantes, son más cercanas a los conocimientos que tenemos del universo. Aunque no puede afirmarse con total certeza, se dice que fue Anaxágoras el que introdujo la filosofía en Atenas. Quizá eso no sea del todo cierto, pero parece que fue uno de los primeros filósofos de relevancia que se conocieron en la ciudad, debido quizá a su cercanía con Pericles y todo el problema de la condena en la que se vio envuelto y en la que el político tuvo que intervenir para conseguir la reducción de su castigo al del exilio. Solo como apunte final, algo que debe tomarse en cuenta es que la idea de Homéomero podría ser comparada con los conocimientos que se tienen del mundo subatómico. De no ser por Demócrito y su idea de los átomos, se podría decir que su idea de las homeomerías era muy próxima a lo que ahora llamamos átomos y las partículas que los conforman. Su idea de Homéomero no es precisamente el de una partícula subatómica propiamente dicha, y sin embargo se acerca más a la idea que originalmente tenía Demócrito sobre los átomos, es decir, entidades sin división. Desde mi punto de vista, por sus ideas poco convencionales y que contradecían las creencias prevalecientes, considero a Anaxágoras un personaje adelantado a su época. Gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, podrías considerar dejar un me gusta. De antemano te lo agradezco. Hasta pronto.